15, un versículo ahí en Juan 15, quisiera tener una pequeña reflexión en base a este pasaje. Ale, ¿estás muteado? Estás muteado. Te muteé sin querer, perdón. Bueno, vos me muteaste, ¿no? Si Sí, no sí. querés quedarme, me decís, pero tampoco. Están así brutamente. Directa. Disimular un poquito más, digo. Bueno, muy bien. Juan 15. Hay palabras de Jesús que dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Digo, qué palabras profundas que muestran el deseo del corazón de Jesús en cuanto a la relación que quiere tener con cada uno de nosotros, ¿no? Porque en definitiva, él está hablando ahí a los discípulos más cercanos, pero sabemos que todo lo que está escrito ahí es para proyectarse y que llega a nosotros, ¿no? Esa relación más profunda que el Señor quiere tener con nosotros. Dice, ya no son siervos, como que esa distancia que puede haber entre el patrón y el empleado, esa es un poco la idea, ¿no? Que el patrón da órdenes, el siervo las recibe y no hay ninguna razón que se explique, sino hay que cumplir con la orden que se da. Y por ahí el empleado, el siervo, no sabe realmente lo que pasa por la cabeza de su señor. Ahora, él quiere tener una relación más profunda, una relación de amistad, una relación que nosotros como seres humanos entendemos lo que es la amistad. Y Jesús utiliza esos conceptos, esas ideas que nosotros las podemos entender porque las vivimos. Sabemos lo que es la amistad, sabemos lo importante que es la amistad en el buen sentido de la palabra, una palabra que es muy profunda, ¿no? No estamos hablando de que conozco a una persona, no estamos hablando que tengo determinada relación con una persona, sino que haya una amistad un poco más profunda, donde hay temas que lo hablo con esa persona que no lo hablaría con otra, donde hay una confianza que se va generando a lo largo del tiempo y que no lo tengo con otra. Y bueno, esa unidad o esa unión, por así decirlo, a nivel emocional, con alguien que uno se siente bien, que no tiene ninguna relación con un tema sentimental, aunque cuando uno va al matrimonio, el matrimonio tiene que ser amigo, entre una de las características que tiene que tener un matrimonio, ¿no? Entonces, por eso es bueno tener esto presente, pero el Señor quiere profundizar en esa relación con nosotros. Por eso, desde el momento en que una persona reciba a Cristo como Salvador personal y entabla esa comunión profunda con Dios, bueno, acá hay una de las facetas que muestra el Señor de esa relación, de esa vida que pueda realmente ser de bendición en lo que es una verdadera amistad. Y yo me pregunto, cuando pienso en esto, me hice esta pregunta: ¿qué implica que Jesús nos llame amigos?
Y un ejemplo práctico que podemos ver en la Biblia, ahí en unas páginas más hacia atrás, en Juan capítulo 11, ahí encontramos un ejemplo por excelencia de lo que es la amistad y cómo el Señor disfrutó en forma práctica la amistad con una familia que era muy querida. Y acá hay varias demostraciones de que Jesús era amigo de esta familia. Leo 3 versículos para tener como una introducción ahí en el versículo 5 del capítulo 11. Dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esa, esa relación profunda que Jesús tenía con esos 3 hermanos, que era una familia querida, una familia amiga, una familia donde Jesús tantas veces pasó en ese lugar. Y cuando Jesús generalmente andaba moviéndose en aquella época, no andaba solo, o sea, no eran ellos, no era que lo recibían a él, sino que era todo su séquito, ¿no? Varios de sus discípulos, o quizás todos sus discípulos, siempre andaban con el Señor. Por eso cuando habla de Lázaro y el Señor estaba con varios de sus discípulos, él dice, Lázaro, vamos a despertarle. O sea, no dice voy, dice vamos. Él siempre andaba rodeado de amigos, por decirlo de alguna manera, de aquellos que le estaban siguiendo, que eran sus discípulos. Esto también nos deja una enseñanza, ¿no? El Señor Jesús pocas veces andaba solo. Andaba solo solamente cuando quería tener una relación profunda con el Padre y se iba a un lugar apartado a buscar esa intimidad con el Padre. Pero después siempre nos muestra que el Señor andaba siempre con otros. Y esto es una buena aplicación para nuestra vida como cristianos. Las dos cosas, ¿no? Que Él siendo hijo, igual buscaba esos momentos de paz, de tranquilidad, de quietud, con el Padre y de comunión profunda. Y en segundo lugar, la importancia de no estar solo. Era un lugar donde Jesús pasaba muy seguido, la casa de Lázaro, de Marta y de María. Era un lugar donde era bien recibido y atendido. Y cuando Lázaro estuvo mal, hubo gente que se preocupó en avisarle a Jesús que su amigo Lázaro estaba mal. Y eso son diferentes cosas que nos muestra este pasaje de lo que implicaba, de alguna manera, lo que era para Jesús que seamos amigos de él, ¿no? Entonces ahí en el versículo 11 encontramos esta frase, toda la historia de Lázaro, ¿no? Después con tiempo, quizás ustedes, si quieren, alguno no lo recuerda bien toda la historia. Está bueno leer el pasaje entero, este capítulo 11 de Juan, y ver todo lo que el Señor hizo. Es un pasaje muy rico que tiene muchas cosas para sacar y para pensar de ese momento difícil para una familia, como es la muerte de un ser querido, como es la separación de un ser querido, y ver la imposibilidad de poder hacer algo para que eso no suceda, pero estaba Jesús. Y, y una de las hermanas le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermana no hubiera muerto. Y esa es una confesión, una declaración de que tenía bien claro quién era Jesús. Pero también Jesús les dijo, no, si crees, verás la gloria de Dios. Y bueno, y sí, yo creo, dice, que mi hermano resucitará en el día postrero, pero Jesús estaba refiriéndose a algo más que iba a ser más rápido, más cerca en el futuro, por así decirlo. Iba a ver la gloria de Dios en la resurrección de Lázaro, que fue uno de los pocos casos en la historia que resucitó. Lázaro, aquel hombre que era amigo de Jesús, junto a María, junto a Marta. Entonces, cuando Lázaro está enfermo, dice ahí el versículo 11 del capítulo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy
para despertarla. Acá hay una declaración de que Jesús se consideraba amigo de Lázaro. Muchas veces cantamos ese coro, yo tengo un amigo que me ama. Ese viejo coro que se usa mucho en la escuela dominical, ¿no? Y qué bueno ese concepto, no solamente de Jesús como Salvador, no solamente de Jesús como el que nos vino a mostrar al Padre, sino ese Jesús cercano, que utiliza ese concepto de amistad para que nos demos cuenta que Jesús no es alguien que está lejos, que no está encerrado dentro de grandes estructuras eclesiásticas, sino que Jesús está cerca. Es ese amigo que camina todos los días con nosotros, que podemos sentir su presencia, que no es un tema de una locura religiosa, sino que es algo experimental. Y la Biblia, Dios ha dejado en la Biblia, su palabra, estas experiencias, estas historias verdaderas, para nosotros entendamos cómo Dios se relaciona y cómo Dios quiere relacionarse con nosotros. Toda la Biblia nos muestra cómo es Dios. Toda la Biblia nos muestra quién es Dios. Toda la Biblia nos muestra cómo actúa Dios. Y en este caso, también la Biblia nos muestra esos detalles quizás más pequeños, pero no menos importantes, de cómo Jesús nos trata a nosotros y quiere tener esa relación de cercanía, esa relación de amistad, esa relación de todo lo que nosotros entendemos y sabemos dentro del concepto de amistad, lo que eso significa, poder aplicarlo y vivirlo y experimentarlo también con el Señor. Vieron que, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero cuando uno tiene esa relación especial de amistad con una persona, aunque no lo vea por un tiempo, cuando se encuentra, igual parece que se vieran todos los días. ¿Me explico lo que digo? Y verdad que esa es una experiencia. Es decir, bueno, eso es una señal de que hay algo más que una buena relación, que hay algo más que poder pasar un buen rato para compartir un mate, sino que hay una relación de amistad que aunque la distancia geográfica sea pronunciada, aunque los lapsos de tiempo en que nos vemos sean distantes, uno cuando se encuentra con esa persona, pareciera que la relación de amistad nos hace sentir como que nos viéramos generalmente todo el tiempo. Y eso es una característica de la amistad. Y Jesús nos llama y nos quiere tratar como amigos de Él. Y quiero hacer énfasis en esto, ¿no? A veces los seres humanos por ahí, queriendo o sin querer, generamos estructuras religiosas. Pero muchas veces Jesús quiere romper con esas estructuras. Y parece que a veces nosotros humanamente hablando como que llevamos a un Cristo un poco más distante, pero Jesús quiere siempre estar en un nivel, por así decirlo, al alcance nuestro, que camina con nosotros. Un ejemplo, cuando los discípulos sacaron a los niños de al lado de Jesús y le dijeron que no molestaran al maestro, ¿qué les dijo Jesús? Dejen que los niños vengan a mí. Esa cercanía, ese Jesús que quiere estar cerca. Y ese es el Jesús del cual nosotros tenemos que hablar, que pensar, que experimentar y que estar dispuesto a vivir esa cercanía con el Señor. Entonces, me gusta esta expresión del versículo 11 que leímos ahí recién. Perdón, el versículo, ¿cuál dije? El último. Sí, 11. 11. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy
para despertarlo. Y acá yo pensaba, voy a despertarle. ¿Qué implica esto, no? Jesús había recibido una noticia que para un ser humano común era una noticia triste, sin solución. Porque si alguien nos dice, tu amigo ha muerto, ¿qué uno puede hacer? Más que llorar, sentirse mal, pero en definitiva no puedo hacer nada para cambiar la situación. Y es interesante porque Jesús dice este mismo pasaje que se quedó aún 2 días más después que se enteró de que Lázaro estaba enfermo. Y esto me hace pensar, digo, uno dice, bueno, si él se enteró que su amigo Lázaro estaba enfermo, ¿no tendría que haber ido enseguida? ¿Que haber reaccionado enseguida? Y Jesús no, Jesús tuvo 2 días más. Y esto me hace pensar, ¿no? Que a veces cuando nosotros tenemos que reaccionar frente a determinada situación, a veces actuamos por un impulso en el momento. Y a lo mejor después pasan los días y nos damos cuenta que quizás tendríamos que haber actuado de una forma diferente. Por ejemplo, ahora está todo el tema de las inundaciones, ¿no? Entonces mucha gente fue cuando estaban las cámaras, cuando estaban los informativos y todo un ruido bárbaro, todo el mundo está ahí. Pasan los días donde se apagan las cámaras, la gente sigue con la misma situación, pero ya no hay tantos que vayan realmente a dar una mano. ¿Por qué? Porque no están las cámaras. O porque parece que el furor del momento ya pasó y la situación sigue prolongada en el tiempo, se prolonga en el tiempo. Y Jesús me muestra, me enseña esto, que no tenemos que a veces reaccionar tan impulsivamente, sino hay que pensar. No estoy diciendo de esperar 2 días, 3 días, un mes frente a una situación compleja, pero sí pensar antes de actuar y no dejarnos mover por un impulso emocional que quizás muchas veces nos lleva no a cometer errores, pero sí a no actuar de la manera más eficiente que podríamos haber actuado. Entonces, esperó, pero fue. También dice, implicaba un riesgo ir hasta donde estaba su amigo. Había mucha gente que estaba en contra de Jesús, de los discípulos, pero a pesar de eso, el Señor fue. Esto también es algo para tener en cuenta, ¿no? A veces un amigo está pasando por una situación difícil, compleja, y capaz que requiere cierto riesgo para nosotros poder movernos hacia donde está esa persona. Y bueno, hay que estar dispuesto a hacerlo. El otro día fui a visitar a alguien, no voy a dar el nombre, que está en una situación compleja de salud. Y yo escuchaba un comentario que él me dijo, dice, porque la gente no viene porque no me quiere molestar, porque son muchos los que vienen a saludarme. Y yo le pregunté, ¿son muchos los que realmente vienen? Y saben que esa persona, hizo una pausa y en realidad no son muchos los que van. Son muchos los que dicen, pero no son muchos los que van. Y a veces nos parece que no quiero molestar, no quiero ser inoportuno, pero a veces se pasan largas horas esas personas en situaciones de enfermedad que están solos y quizás un ratito que alguien pase a saludarlos les puede cambiar la tarde, les puede cambiar el día. Y a veces por ahí caemos en ese error de confiarnos que son muchos los que van. Y en definitiva, ¿saben en cuántos se traducen esos muchos? A veces en ningunos. Y acá Jesús fue.
Y hermanos, este es un tironcito de oreja para cada uno de nosotros, ¿no? Cuando alguien está pasando una situación difícil, no es solamente mandar un mensajito y decir, estoy contigo, y esto. A veces hay que hacer una milla extra y dar un paso más. Cuando el pueblo de Israel cruzó por el Mar Rojo, Moisés tuvo que mojarse los pies para que el mar se abriera. Y a veces nosotros queremos solamente que la situación se solucione sin demasiado esfuerzo de parte nuestra. Y es un privilegio cuando Dios pone esa sensibilidad en el corazón de decir, puedo acercarme a alguien, como Jesús se acercó, y miren, se acercó a Lázaro, que nosotros humanamente hablando diríamos, ¿qué sentido tiene? Simplemente fue a visitar su tumba. Es lo que podemos hacer nosotros, no podemos hacer más que eso. Pero Jesús dijo, voy pues a despertarlo. Él tenía algo más para hacer. Y hermanos, muchas veces nosotros tenemos mucho más para hacer que simplemente mandar un mensajito a alguno, a alguien que está pasando un momento difícil. Y a veces Dios quiere que demos una milla extra, un poquito más. Esa expresión, voy a despertarle, sin duda, era el único que podía hacer eso. Uno piensa y dice, bueno, no era la mejor situación, no era el mejor momento para salvar a un amigo. En los momentos tristes, en los momentos de dolor, no son los momentos más divertidos o más entretenidos para visitar a alguien, a un amigo o a alguien que tenemos una relación cercana o alguien de la iglesia, alguien del grupo. Cuando hay dolor, cuando hay tristeza, no es el momento que más nos anima, pero les digo que es el momento que más se necesita. Me han escuchado más de una vez decir esto, ¿no? Que no me recuerden a mí por estar siempre en todos los cumpleaños, sino que nos puedan recordar por estar cerca del que está sufriendo, del que necesita una mano, del que está en un hospital horas, solos, y quizás podemos destinar media hora para estar un rato ahí. Jesús fue en un momento que no era nada agradable a visitar, a ver a su amigo. Y en esa situación, Jesús dice que hizo algo muy importante. Miren el versículo 35. Estamos hablando de Jesucristo, no de ningún discípulo, ni de ningún hombre igual que nosotros, ¿no? El versículo 35 de Juan capítulo 11, el versículo más corto de la Biblia. Dos palabras. Jesús lloró. Y si Jesús lloró, vaya si podemos llorar nosotros, ¿no? Ahí Jesús estaba demostrando que él era 100% Dios y 100% hombre. El que murió en la cruz era 100% Dios y 100% hombre. Y puede identificarse con nuestro dolor porque sabe lo que es llorar frente a la pérdida de un amigo, frente a la pérdida de un ser querido. Eso lo entiende, porque Él vino para estar cerca nuestro, para caminar con nosotros en esa actitud de amistad, ese Jesús de cercanía, ese Jesús que está cerca, no en las grandes estructuras religiosas, sino en lo cotidiano de cada día. Jesús lloró. Así que, hermanos, si tenemos que llorar nosotros, con más razón, ¿no? A veces parece que no tenemos que llorar. Y bueno, quien habla ha aprendido que eso simplemente es una teoría, ¿no? Pero en la realidad, en la interna, todos sabemos que lloramos más de lo que demostramos. Pero la Biblia dice que es bueno llorar
delante de Dios, porque Dios es el que va a consolar y enjugar todas nuestras lágrimas, porque Él conoce y es el que puede obrar en nuestro corazón. El versículo 36 dice: dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Cuando Jesús llora frente a la tumba de Lázaro, está dando una señal hacia afuera de que realmente amaba a Lázaro, amaba a su amigo. Y acá hay una enseñanza también importante, ¿no? Hay muchas, pero una de ellas: los demás, como decía creo que Matthew, que la gente observa cómo nos movemos, observa todos los movimientos. Y quienes nos rodean observan cómo nos movemos en base a aquellas personas las cuales Dios ha puesto cerca nuestro. En la iglesia, en un grupo como este que estamos compartiendo ahora, en la familia, la gente puede ver si realmente nos amamos entre nosotros, con ese amor fraternal, con ese amor cristiano. Por las acciones, por la forma de hablarnos, por la forma de tratarnos, por las intenciones que hay en el corazón, por tantas cosas que demuestran exteriormente si hay un verdadero amor o no lo hay. Y Jesús, llorando frente a la tumba de Lázaro, estaba demostrando a aquellos judíos y otros tantos de que realmente Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Y se dolía con ellos. Y ya vamos un poquito para ir acercándonos para cerrar. Entre Lázaro y Jesús habían dos grandes obstáculos. Uno era la muerte y el otro obstáculo era la piedra. Uno era la ausencia de vida en Lázaro, pero del otro lado de la piedra estaba el autor de la vida, que era Jesucristo. En el medio había un obstáculo. ¿Y saben qué dijo Jesús a la gente? Quiten la piedra. Que movieran esa piedra, que era esa que estaba cerrando esa tumba. Y no era tan fácil mover una piedra para abrir aquella tumba. Pero la cuestión es que ese obstáculo que estaba en el medio, el hombre lo podía sacar. Ahora, darle vida a Lázaro solamente lo podía hacer Jesús. Y pensaba en esto para reflexionar con nosotros en esta noche. ¿Cuántos obstáculos pueden haber en nuestra vida que quizás no nos dejan escuchar la voz del Señor? ¿Cuántas cosas pueden haber en el medio, ¿no? Entre Jesús y nosotros. Entre esa relación de cercanía y de amistad que Jesús quiere tener con nosotros. ¿Cuántas cosas pueden haber? Y cada uno sabe en su corazón si hay orgullo, si hay pecado escondido, si hay odio, si hay falta de perdón, si hay falta de paciencia. Y ahí podremos agregar un montón de detalles más. Y esos son obstáculos, ¿no? Entre nosotros que estamos de este lado, como Lázaro, y Jesús que está del otro lado. Ahora tenemos la vida eterna, ya somos hijos de Dios. Pero para poder tener todas las bendiciones de Dios en nuestra vida y disfrutar de su compañía y de su presencia en su totalidad, tenemos que sacar los obstáculos. Y los obstáculos, eso, no los saca Dios, los sacamos nosotros. Jesús podía sacar esa piedra, ¿sí o no? ¿Sí? Si sacar la piedra en comparación a dar la vida a Lázaro, es una tontería mover la piedra. Pero a la gente le pidió que hiciera lo que ellos tenían y podían hacer.
Y para recibir realmente las bendiciones y esa comunión de cercanía con Jesús, nosotros somos los que tenemos que sacar aquellas cosas que se interponen entre el Señor y mi persona, entre lo que Él quiere hacer y lo que Él tiene preparado para mí. Y a veces esa relación de amistad entre Jesús y nosotros se puede ver interrumpida, como humanamente hablando, a veces se ve interrumpida nuestra amistad con una persona que somos amigos. Un malentendido, un poco de orgullo, alguna mentira, yo qué sé, diferentes situaciones que hacen que esa amistad no pueda manifestarse en su totalidad y con integridad. ¿Por qué? Porque hay obstáculos en el medio. Y Dios quiere que saquemos esos obstáculos. Y cuando el Señor llama a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Esto a mí me hace poner la piel de gallina, como decimos, ¿no? Porque alguien que estaba muerto, a pesar de estar muerto, puede reconocer la voz de su amigo, puede reconocer la voz de Jesús. Era la voz de Jesús. Si alguien está muerto, y por más que sea mi amigo, mi voz no la va a reconocer, humanamente hablando. Pero acá hay una aplicación espiritual. Dios nos llama estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y la voz de Dios, nuestro corazón, la puede escuchar. Porque somos seres creados a su imagen, a imagen y semejanza de Dios. Y es interesante que a pesar de que el hombre está muerto en su delito, puede escuchar el llamado, la voz de Dios. ¿Y lo llama para qué? Para vida eterna, para darnos vida. Y ese es el momento en que uno abre su corazón a Cristo y reconoce que Jesús murió en la cruz por amor y entregó su vida. Y nos quiere hacer una nueva criatura. Y escuchamos esa voz. Pero hermanos, que no es una voz audible, ¿no? Lo digo por las dudas, no es una voz que viene con un parlante del cielo y se escucha un tronar. Es una voz que llega al corazón y que Dios nos habla a nuestro interior de una manera que nos sorprendemos a veces, pero es Dios que está ahí. Ahora, de esta manera tan impactante, Dios quiere seguir hablándonos cada día en nuestra vida. Y yo me pregunto si en esta noche no pueden haber quizás algunos obstáculos que no me permitan reconocer la voz del Señor para lo que me quiere decir. Que me quiere decir cosas para direccionar mi vida correctamente, para corregirme, para exhortarme, o decirme lo tan bueno que es Dios y a veces no lo escucho. O Dios quiere decirnos cuánto Dios nos ama y a veces no lo escucho, porque tengo cosas que interrumpen en mi corazón. Y esa amistad, esa relación de amistad, me habla esa relación de cercanía. Y termino con esto, queridos. Ese Jesús que dijo, como leímos ahí en el primer versículo de Juan capítulo 15, versículo 15, ya no los quiero llamar más siervos, los he llamado amigos. Y que podamos disfrutar de la amistad con Jesús, de ese Jesús que está cerquita, que nos ayuda en los pequeños y en los grandes problemas, y que nos mantiene de pie, aún cuando parece que todo alrededor se pueda desmoronar. Y tengo que estar preparado, porque quizás ahora estoy bien, pero quizás en un ratito tantas cosas pueden cambiar. Y lo que tengo que hacer es escuchar la voz de Dios que me dice, a pesar de que todo cambia alrededor, yo no cambio, porque soy tu amigo y estoy cerca para bendecirte. Porque soy tu amigo y estoy cerca para animarte, para sostenerte y para darte otra oportunidad.
Qué bueno que es poder pensar que Jesús es ese Jesús que, más allá de decir que es el amigo perfecto, podemos decir, es el amigo que necesito. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Más allá de decir que Jesús es el amigo perfecto, es el mejor amigo, es lo que podamos decir. Pero lo más importante, Jesús es el amigo que necesito. Porque es aquel que puede hacer que se remueva la piedra. Es aquel que quizás en la oscuridad más profunda de una tumba o de una cárcel interna, poder escuchar la voz de Dios y poder escuchar que Dios nos llama para seguir, para avanzar, para no desanimarnos y para poder mirar hacia adelante. Porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Y que cuando Él venga a buscar a su iglesia, quiero que me encuentre con las manos en el arado, firme en los caminos de Dios. No con una religión teórica, sino con la experiencia de poder vivir esa amistad profunda, en una comunión sincera y profunda con ese Jesús, que no es el amigo perfecto, es el amigo que necesito. Sin duda Jesús es perfecto, sin duda, pero nuestro ideal, a veces la perfección pasa por parámetros diferentes a lo que es Dios. Pero lo que sí tenemos que reconocer, que Jesús es el amigo que necesito para caminar y que me acompaña en las pequeñas y en las grandes cosas. Oramos. Señor, queremos darte gracias en esta noche, porque podemos disfrutar de esta amistad. Padre, porque podemos disfrutar de tu presencia en nuestras vidas. Padre, gracias por amarnos, por perdonarnos, por darnos otra oportunidad. Padre, gracias por lo que tú eres para nosotros. Queremos bendecir tu nombre en esta hora, darte gracias por lo que tú eres. Y porque un día estaremos contigo por toda la eternidad. Padre, bendícenos a todos los que estamos acá y a aquellos que por diferentes razones no se pudieron conectar. Que una porción especial del cielo pueda estar sobre cada corazón. Y que podamos disfrutar en esta noche de saber que nuestra vida está en tus manos. Y que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Señor, bendecimos tu nombre. Te agradecemos por lo que tú eres. Descansamos en ti. Danos un buen descanso en esta noche, que cada día que pasa podamos disfrutar de saber que nuestra vida está en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor.